El ataque de Hamás sobre Israel se llamó, lo decíamos hace un momento, Operación Diluvio de Al-Aqsa. ¿Qué es Al-Aqsa? Es quizá el símbolo perfecto de que esta guerra no lleva 70 años, lleva 4000 años. Al-Aqsa es un lugar físico, ese que usted está viendo, que está en el casco histórico de Jerusalén, Israel. En ese lugar, según los textos sagrados, Abraham, el padre de la fe, tanto judía como musulmana, ofreció en sacrificio a su hijo para demostrar su lealtad a Dios. El tema es que para los judíos, el primogénito ofrecido es Isaac, hijo de Abraham con su esposa Sara, y para los musulmanes, el primogénito ofrecido en sacrificio es Ismael, hijo de Abraham con Agar, una esclava egipcia que era su concubina. Ahí empezó la división, hace 4000 años. Pero no solo eso. Al-Aqsa es el tercer lugar más sagrado para los musulmanes después de la Meca y Medina, porque el Corán señala que desde ahí subió a los cielos el profeta Mahoma. Para los judíos es el sitio donde Moisés, que liberó al pueblo judío, el que abrió el mar para que cruzaran, puso las tablas de la ley, los 10 mandamientos, dijo que ahí se tendría que fundar la ciudad y que ahí llegaría el Mesías. Los judíos no le llaman Al-Aqsa, le llaman el Templo del Monte. Pero es el mismo lugar físico, la misma explanada. La pared exterior de la explanada de la mezquita de Al-Aqsa, vamos más allá, es el muro de los lamentos. La misma pared. De un lado, la mezquita de Al-Aqsa, del otro lado, el muro de los lamentos, el lugar sagrado donde los judíos rezan para que llegue el Mesías prometido. ¿Por qué este ataque lleva el nombre de Al-Aqsa? Porque ahora que regresó al poder Benjamín Netanyahu, para tener el respaldo del Congreso y ser ungido como primer ministro, se alió con los judíos más radicales y ellos han impulsado redadas dentro de la mezquita de Al-Aqsa. Incluso el ministro de Seguridad israelí hace unas semanas, uno de estos radicales judíos, entró a la mezquita a la que se supone ningún judío debe entrar porque es territorio de los musulmanes. En una historia de divisiones, hay también divisiones geográficas del mismo país. Palestina está conformada por dos territorios que están divididos, separados. Al norte de Israel está la parte más grande de Palestina, que es Cisjordania, donde gobierna Al-Fatah, que es el movimiento de los palestinos moderados. Ellos buscan resolver el conflicto mediante la diplomacia, son reconocidos por el gobierno de Israel, por organismos internacionales. Al sur, en la frontera con Egipto, está la Franja de Gaza, que es muy pequeñita, es más chica que Toluca, tiene 2 millones de habitantes, hay mucha gente, pero territorialmente es muy pequeña. Y ahí tiene el control Hamás, el grupo radical que es considerado terrorista por Israel, Estados Unidos, la Unión Europea, el Reino Unido. Hamás ganó las elecciones en Gaza y su objetivo principal es desaparecer al Estado de Israel. ¿Qué pasa con esto? Que los palestinos no pueden cruzar entre los territorios de su país, lo tienen prohibido. Si alguien es palestino y vive en la Franja de Gaza, no puede cruzar a Cisjordania, salvo que tenga permiso de Israel, y ese permiso es muy difícil de conseguir. De hecho, el gobierno de Israel puso un muro en la Franja de Gaza para evitar que los palestinos salieran de ahí libremente y entraran de entrada a Israel. Esto convirtió a los palestinos en prisioneros dentro de su propio territorio y generó un gran debate internacional, porque si alguien nace en Gaza, pues nace en la cárcel más grande del mundo. Este muro fue uno de los pilares del gobierno del primer ministro Netanyahu al inicio de su gobierno. Apenas en 2019, cuando Trump estaba construyendo el muro con México, él justificó la construcción de la barrera diciendo que era muy útil, que era para evitar ataques terroristas y que a él había funcionado, que había logrado prácticamente abatir los ataques terroristas en suelo israelí. Hasta este fin de semana. Pero esta nueva guerra, políticamente, a Benjamín Netanyahu le llegó en un momento muy particular. Dirían algunos, le cayó como anillo al dedo. Desde 2009 y hasta este año, Benjamín Netanyahu ha sido 6 veces primer ministro de Israel. Lo han señalado por casos de corrupción, por recibir sobornos, por fraudes, por abuso de poder. Su más reciente llegada al gobierno, cuando parecía ya políticamente olvidado, sucedió en diciembre del 2022, cuando comenzó su actual gobierno. Netanyahu realizó alianzas con los políticos más radicales del país para impulsar reformas al sistema judicial e encabezar un gobierno de ultraderecha. Esto, además de las duras críticas, provocó que decenas de miles de personas salieran a las calles para protestar contra estas iniciativas de ley antidemocráticas.
Netanyahu aplazó las reformas. Estaba políticamente desahuciado, pero este ataque de Hamás lo fortaleció. Hamás le dio una bocanada de aire fresco porque ahora ciudadanos, políticos moderados, políticos opositores, ciudadanos opositores y críticos conservadores, todo mundo cerró filas en torno al primer ministro, porque de lo que se trata es de mostrar la unidad de Israel y combatir a los terroristas palestinos. Hablábamos de qué pasa con alguien que nace en Gaza, pero ¿qué pasa con alguien que nace en Israel? Para donde voltee tiene enemigos. Al norte hace frontera con Líbano, con el que ha estado sistemáticamente en guerra y donde opera y tiene una enorme influencia política el grupo terrorista Hezbollah, que ha organizado ataques terroristas contra Israel. La frontera está cerrada desde hace años. A un lado del Líbano está Siria, país gobernado por el dictador Bashar al-Assad, hijo de Hafez al-Assad, con quien Israel estuvo en guerra en 1973. Desde entonces no hay buenas relaciones. Bueno, de hecho se dice que Siria pudo haber ayudado a Hamás a perpetrar los ataques del fin de semana. Además, la frontera con Siria la determinan los altos del Golán, que son unas montañas disputadas por los dos países, y por eso el paso está prohibido ahí. Nadie puede pasar. Esa frontera, como la del Líbano, también está cerrada desde hace años. Y luego a la derecha del mapa está Jordania, que es un país que en 1948, cuando apenas se había formado Israel, decidió invadir Israel. No quería que existiera Israel. Y ocupó por 2 décadas hasta la mitad de Jerusalén. Siempre con tensión, con Jordania se normalizaron las relaciones y la frontera estaba abierta con muchas restricciones, con muchos cuidados, pero abierta. Y al sur está Egipto, nación con la que Israel también ha estado en guerra, que también ha invadido su territorio y contra el que se ha disputado el control de la península del Sinaí, que es de vital importancia para el comercio mundial, porque por ahí cruza el canal de Suez. Esta región también colinda con la Franja de Gaza y se sabe que desde hace muchos años, entre Egipto y la Franja de Gaza hay muchísimos túneles, incluso con aire acondicionado, muy modernos, que usan sistemáticamente los palestinos para el contrabando de lo que haga falta, mercancías, armas. Pero no solo son los vecinos directos los que amenazan a Israel. En la siguiente franja, a un lado de Siria, pues está Irán, el país de la rama chiita del Islam que cuenta con una profunda influencia religiosa entre los musulmanes y que ha financiado a grupos contra Israel. Y luego al sur, en la península arábiga, está Arabia Saudita, que es sunita y tiene también un gran poderío económico que últimamente se ha puesto muy de moda desde cosas de poder suave, como por ejemplo la contratación de grandes futbolistas, la liga de fútbol de Arabia Saudita, la compra de equipos de fútbol en Europa y hasta de golf. Y ahí es donde surge otra rivalidad dentro del mundo musulmán que es muy relevante en este conflicto. El pleito por quién es el país entre los musulmanes. Y eso se lo disputan entre ellos. Sunitas contra chiitas. Divididos desde el año 650 después de Cristo, desde que murió el profeta Mahoma. Se dividieron por quién era su sucesor. La rivalidad entre sunitas y chiitas ha llegado a guerras entre ellos, guerras atroces. Y ahora la gran disputa por el liderazgo del mundo árabe se da entre Irán, que es chiita, y Arabia Saudita, que es sunita. Irán tiene a los más radicales religiosos al frente y Arabia Saudita tiene mucho dinero. Controla el precio del petróleo, es el principal productor. ¿Qué había pasado últimamente? Que Irán se había ido quedando aislado. Estados Unidos había logrado que distintos países hicieran acuerdos diplomáticos con Israel. Marruecos, Bahrein e Emiratos Árabes, impulsados por Donald Trump cuando fue presidente de Estados Unidos. Arabia Saudita, sí, a la mesa con Israel dentro de la administración de Joe Biden. Que países musulmanes se sentaran a la mesa con Israel era un golpe moral brutal contra Irán, no se diga contra la causa palestina. Después de este ataque todo cambia. ¿Qué país musulmán se va a querer sentar con Israel frente a lo que Palestina está denunciando cuando la causa palestina es muy popular entre los países árabes? Ya Arabia Saudita de entrada salió a respaldar a Palestina y a condenar a Israel. Y en Irán, el presidente de ese país, el presidente Raisi, celebró el ataque de los extremistas palestinos contra el territorio israelí. یک جلوه‌ای از مقاومت و ایستادگی در مقابل رژیم